Costumbre andar entrando y saliendo cuando el siervo de Dios está predicando. Vamos a poner atención, hermanos, ¿ok? La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces usted batalla en oír la palabra de Dios, entonces pregúntese si usted es oveja o es chivo. Hablamos de eso esta mañana, pero las ovejas del Señor lo oyen su voz y le siguen. Gracias, hermano Álvarez, una bendición tenerte aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso, hermano Álvarez, amén. Gracias. Hermanos, buenas tardes. Es una bendición estar aquí una vez más, siempre que el Señor nos da esta preciosa oportunidad de pasar por aquí. Nos sentimos realmente como en casa, muy contentos. Aquí hay mucha gente que amamos mucho en el Señor y siempre agradecidos por su cariño y cómo nos reciben. En esta ocasión pues vine con mi hijo Arturo. La última vez que él estuvo por aquí no tenía esa hermosa barba que tiene ahora, ¿verdad? Y gracias a Dios que está aquí. Mi esposa, Tete, está en España, está con nuestra hija Andrea. Y Raquel, pues como saben, se casó y misioneros en Ecuador. Dios ha sido bueno, tan bueno que próximamente vamos a ser abuelos. Así que estamos muy contentos y yo sé que hay algunos que ya tienen muchos nietos, igual ya se les olvidó la emoción de cuando va a venir un nieto, pero realmente estamos muy contentos. Gracias, Pastor Salazar, por darme este privilegio de compartir la palabra aquí en su púlpito, y es una bendición muy grande para mí en especial. Bien, vamos a abrir las Biblias en Filipenses, por favor, capítulo 1. ¿Hasta qué hora? No te preocupes, tú compárteme. Bueno, okay. Muy bien. Filipenses capítulo 1, y vamos a buscar el versículo 27. En esta tarde, amados hermanos, os quiero compartir algo que ha llegado a ser para mí muy especial. En la voluntad de Dios, el año pasado Dios nos permitió comenzar un tiempo de pruebas. Un tiempo que, pues sí, ha habido sufrimiento, ha habido dolor, ha habido lo que viene con lo que es una prueba. Y desde luego estos tiempos de prueba no vienen, no se anuncian, llegan de repente. Y digo en la voluntad de Dios porque yo cada vez estoy más convencido y entiendo más que el tiempo de prueba, para mí en lo personal, y aunque esto suene un poco raro, el tiempo de prueba ha llegado a ser un tiempo importante, en el cual se aprenden muchas cosas. Desde luego no es algo que nos es grato, no nos es agradable, pero como vamos a ver en esta noche, yo he aprendido y a raíz de esas cosas que han pasado en el mes de septiembre, no de agosto, el Señor permitió que fuera a una cirugía de espalda, después de muchos años de estar padeciendo de un dolor crónico en la espalda por una hernia. Y el Señor, pues en su gracia, me permitió ser bien atendido, gracias a Dios por el seguro médico que tenemos. Y fui ahí a San Sebastián y originalmente iba a hacer una cirugía con una incisión pequeña, era el plan, porque ahora las cirugías lo hacen metiendo una camarita y meten los instrumentos de una manera mucho menos agresiva, menos invasiva al cuerpo. Pero resulta que cuando entra el médico, que corta y se mete para ver la condición de la hernia, se da cuenta que la vértebra tenía artrosis. ¿Saben lo que es artrosis? El hueso se deforma. Entonces, al ver esto, pues el médico tiene que hacer una incisión no pequeña, sino grande,
y corta todo ahí y se para y se mete para poder limar el hueso, porque resulta que por la artrosis la vértebra había desarrollado una especie de espolón, y entre la hernia y ese espolón del hueso tenían agarrado el nervio y también el tendón, algo así me dijo. Entonces, claro, el dolor pues sí, era ya insoportable, ya no podía ni barrer. Barría por un momento y ya no podía más, pero bueno, eso era el problema. Después de que soy intervenido, estoy en el tiempo de la convalecencia, me llega una noticia muy, muy fuerte. No algo que nos pasó directamente a nosotros, pero sí a mi familia. Entonces comienza un tiempo muy desagradable. Y después de esto nos llega otra noticia, y después nos llega otra noticia, y nos sentimos un poquito así como Job, que no estaba saliendo de una cuando le llega otra, y después le llega otra. Entonces íbamos Tete y yo en la carretera, ella tenía que conducir, yo tenía prohibido conducir por 2 meses. Íbamos hablando de estos temas. Y yo le decía, Tete, cuando lleguemos al cielo y recordemos todas estas cosas que Dios permite que pasemos, y a veces cuando no entendemos y nos confundimos y emitimos juicio en contra de lo que Dios está permitiendo en nuestra vida, podemos comenzar a decir cosas que no son muy cristianas. Y a veces podemos estar pensando en personas, en lo que otra persona me hizo, lo que otra persona dijo, lo que otra persona está haciendo que me está lastimando. Yo le dije, Tete, yo creo que cuando lleguemos al cielo y veamos al Señor Jesucristo, y veamos su rostro, y veamos la gloria del Señor, vamos a decir, qué tontos fuimos. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en pleitos, en malos entendidos, en discusiones? ¿Cuánto tiempo fuimos distraídos de aquello que era realmente importante? Y a raíz de este tiempo de padecer, de sufrir, Dios llevándonos a través de esos momentos, surgió una serie de mensajes. Yo no tengo el tiempo de predicar toda la serie, pero os quiero contar un poquito de qué van esos mensajes, y espero que os sea de bendición. El título de los mensajes de esta serie que comencé era El poder del sufrimiento. El poder del sufrimiento. Y podemos decir, ¿poder en el sufrimiento? Suena un poco raro, ¿no? ¿Poder en el sufrimiento? Más bien nosotros queremos huir del sufrimiento, pero llega el momento en la vida del cristiano, cuando va creciendo y va madurando, que se da cuenta que realmente en el sufrir hay poder. Hay cosas para bien. Y no nos gusta. Pero cuando vamos entendiendo y vamos madurando y vamos creciendo y vamos viendo a Dios obrar, entendemos que sí hay poder en el sufrimiento. Así que de eso os quiero hablar por unos minutos en esta tarde. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por darnos la bendición de estar juntos en esta tarde. Gracias por mis amados hermanos. Gracias por mi amado hermano, el pastor Ezequiel Salazar. Gracias por la confianza de poder estar detrás de su púlpito y poder compartir con la iglesia que tanto amamos, Señor, estas verdades de tu palabra. Te pido, Señor, me ayudes a dar mi corazón a mis hermanos. Y, Señor, dame libertad para poder predicar y poder expresarme correctamente, Señor. Gracias. Pedimos, Espíritu Santo, que tú también obres y que tengas libertad de tocar los corazones y de cambiar puntos de vista y entendimiento, Señor, para que podamos ser más como Cristo. Pedimos tu bendición, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice aquí la palabra del Señor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente,
oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Mira el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido, ¿vale? Nos es dada la oportunidad. ¿Estáis conmigo, mis hermanos? Os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué dice ahí? Que padezcáis por Él. Que padezcáis por Él. O sea que, según lo que yo entiendo leyendo este versículo, es que Dios nos concede, es una oportunidad que nos está dando, no solamente de gozarnos en el Señor, sino también de padecer juntamente con Él. Y esta vez esa es la parte que no nos gusta a los cristianos. Que Dios, como parte de la bendición de Dios para nuestras vidas, es que Él nos va a permitir, nos va a conceder a causa de Cristo, no solamente creer en Él, sino padecer por Él. Algunos puntos que os quiero compartir en esta tarde acerca de este estudio del poder del sufrimiento. Primeramente voy a ir comentando algunos pensamientos y luego veremos 3 cosas que espero sean de bendición. Primeramente deciros que el sufrimiento, escucha bien, el sufrimiento es un recurso usado por Dios para la vida del creyente. Lo voy a repetir, el sufrimiento es un recurso usado por Dios para la vida del creyente. Dios usa el sufrimiento para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Pero Dios va a permitir cosas en nuestra vida que nos van a doler, nos van a veces el Señor meternos en el horno de la prueba y no es agradable y no es bonito, pero es un recurso que Dios va a usar para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez espiritual. El inconverso, como no puede comprender esto, la persona que no cree en Dios, que no es salva, que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, dice aquí, no puede comprender esto, escucha, toda su vida la dedica para huir del sufrimiento. Y todo lo que hace está enfocado en hacer la vida más cómoda. Así es la vida del inconverso. ¿Cuál es el deseo de la persona que no conoce a Dios? Ser feliz. Buscar la felicidad. Y la busca allá, y la busca por acá, y la busca en los bienes materiales, lo busca en las posesiones materiales, lo busca en dinero, lo busca en fama, lo busca en un montón de cosas, tratando de escapar del sufrimiento. Todo el tiempo quiere estar bien. Así es el inconverso, buscando todo el tiempo una vida dedicada para huir del sufrimiento. Todo lo que hace va a estar enfocado en tener una vida más cómoda. El cristiano, escucha hermanos, el cristiano inmaduro perderá mucha bendición en su vida cuando no entiende que el sufrimiento tiene un propósito. El inconverso no lo ve así. El inconverso va a hacer todo lo que pueda para huir del sufrimiento. Pero el cristiano inmaduro, tristemente, que no entiende esto, está perdiendo una bendición, un entendimiento importante de que el sufrimiento tiene un propósito en su vida. ¿Me están entendiendo, hermanos? Que no es solamente, cuando Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, no es porque Dios ha perdido el control de lo que está pasando en nuestra vida. Dios está permitiendo el sufrimiento en nuestra vida porque Dios tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas. Así es Dios. Dios permite el sufrimiento, pero provee al cristiano de recursos para seguir adelante y ver cumplida en su vida los propósitos de este sufrimiento. Dios promete consuelo, su presencia con nosotros a través del sufrimiento,
su sabiduría. El mismo Espíritu Santo está para ayudarnos durante nuestro tiempo de sufrir. El cristiano maduro no solo enfrentará el sufrimiento con entendimiento, también llegará a la conclusión, escucha esto, de que es un privilegio. Lo voy a repetir. El cristiano maduro no solo enfrentará el sufrimiento con entendimiento, también llegará a la conclusión de que es un privilegio. Ese es el cristiano maduro. El cristiano que entiende, Dios no me está mandando esta prueba o este dolor o este sufrimiento para hacerme mal. Él está cumpliendo un propósito en mi vida. El cristiano maduro lo va a entender. Va a llegar a la conclusión, aunque suene un poco raro y un poco extraño, de que sufrir por Cristo es un privilegio. Yo tendría un poco de preocupación, por decirlo de una manera, de cristianos donde todo les va bien siempre. Siempre todo va bien. Bueno, a veces cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta automática? ¿Cómo están, hermanos? No es cierto. No es cierto. Muchas veces no es cierto. Es ya una respuesta automática. ¿Cómo estás? Bien. Y no es así. Dios está haciendo algo. Y muchas veces perdemos la bendición por no entender que si Dios me está llevando por ese camino, y a veces nos comportamos como los inconversos, porque los inconversos quieren huir del sufrimiento, quieren ser librados del sufrimiento. Y no entendemos como creyentes que si Dios nos está permitiendo sufrir y estar en una prueba, es un privilegio, porque Dios está obrando en mi vida. Dios está haciendo algo en mi vida. Escucha, es interesante que muchas de las grandes bendiciones en la vida del cristiano surgen después de un periodo de sufrimiento. Grandes victorias. Hemos escuchado de personas con enfermedades y nos ponemos a orar y Dios sana a la persona. Y claro, el momento de sufrir y ese periodo de tiempo del dolor y el padecimiento y la incertidumbre, estamos todos, ¿qué es lo que va a pasar? Y Dios escucha la oración y Dios sana a esa persona, nos gozamos, ¿o no? Nos gozamos, nos quedamos contentos porque Dios ha dado una victoria, pero no podemos disfrutar la victoria si primero no hay la lucha, si primero no está la batalla, si primero no está el padecimiento. Después de un periodo de sufrimiento hay grandes victorias, también hay grandes avances personales. Yo te aseguro que si entiendes que esto viene de Dios y te sometes con un corazón humilde y sencillo a la voluntad de Dios, y Dios te está pasando por esa prueba, por ese momento difícil, y tú humildemente sigues bajo la poderosa mano de Dios, sometido a la mano de Dios, yo te aseguro que después de ese periodo de tiempo, tú no vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo. Vas a estar más fuerte. Vas a ser más maduro. Vas a poder aconsejar a alguien. Pero hay esos cristianos que están sufriendo y que nada más se quejan contra Dios y le dicen a Dios, ay Señor, ya sácame de esto porque es que no lo aguanto. Y a veces Dios nos deja más tiempo para que aprendamos que es un privilegio. Después de un periodo de sufrimiento, no solamente hay grandes victorias, no solamente hay grandes avances personales, hay grandes cantos. ¿Habéis escuchado la historia del famoso himno Alcancé salvación? ¿Cuántos recuerdan cómo surgió este himno? ¿Alguien sabe cómo fue? ¿Quieren que les cuente cómo salió, cómo nació este canto? Lo voy a decir lo más rápidamente posible. Había un hombre llamado Horacio Spafford. Este hombre creció y estudió y se graduó como abogado, ejerciendo en la ciudad de Chicago.
Más tarde en su vida, él tuvo una fuerte pérdida de dinero que él había invertido, se evaporó, quedando económicamente mal parado. Después, unos meses después, vino el gran incendio de Chicago de 1871, llegó también a afectarle en sus bienes materiales. Era tal el estado de la familia Spafford que decidieron pasados 2 años de estas desgracias, hacer un viaje a Europa. Dijeron, vamos a Europa. Se prepararon. Había motivos para este viaje. Uno de ellos era obtener un poco de distracción. Después de haber perdido tantas cosas materiales, después de haber perdido fortuna. Y el otro era encontrarse con unos amigos y hermanos en Cristo. La ilusión embargaba a toda la familia. Era un viaje deseado por cualquiera de ellos y por fin lo iban a realizar. Cuando llegó el día, algo de sus negocios le retuvo a él por un tiempo en Chicago. Pero el señor Horacio Spafford no quería que su familia se viera afectada por ese problema de última hora. Así que cuando llegó el día, le dijo a su esposa, vete con las hijas, tenían 4 hijas. Adelántate en el viaje, yo les alcanzo ahí. Era un día de noviembre de 1873 y el barco estaba a punto de partir. Los saludos, los abrazos, últimas recomendaciones y el barco zarpaba rumbo a Europa. El día 22 de noviembre, unos días después, el barco donde iba su esposa de Horacio y sus hijas chocó contra otro barco en el mar y se hundió bajo las frías aguas del océano en tan solo 12 minutos. Imagínate. Poco después la señora Spafford llegó con los sobrevivientes a Cardiff, capital de la industria de Gales, en Gran Bretaña, una ciudad. Desde ahí la esposa de Horacio le envió un telegrama a su esposo con estas palabras, única sobreviviente. Las 4 hijas fallecieron. Enseguida Spafford tomó todo el primer barco para ir y encontrarse con su esposa. Se dice que durante el viaje el navío que conducía a Spafford atravesó el sitio exacto donde se había hundido el barco donde había ido su familia. El capitán le indicó a Spafford, a Horacio, dónde se hallaba el infortunado buque y el lugar donde sus hijas habían muerto. Al caer en cuenta de ello, ¿en dónde estaban sus hijas? Él se fue a su camarote y con la imagen de la tragedia en su mente, escribió los versos que componen el famoso himno Alcancé salvación. ¿Te imaginas? Todo lo que estaba sintiendo ese hombre. Su tesoro, sus hijas en el fondo del mar. Y este Horacio no corrió al camarote a ponerse a llorar y a ponerse a quejarse contra Dios y a levantar la voz contra Dios, enfadado y diciendo, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo permitiste que pasara esto? Es que eran mis hijas, Señor, y ¿cómo? ¿Por qué? Pero él no hizo eso. En ese momento de sufrimiento surgió este famoso canto, Alcancé salvación. De la misma manera, amados hermanos, durante tiempos de sufrir, durante periodos de sufrimiento, también surgen grandes cantos. No solamente esto, grandes enseñanzas para compartir con otros. Cuando yo sufro, miren qué sabio es Dios. Cuando yo sufro con entendimiento, Dios me está capacitando a mí para poder ayudar a otros. A otros que van a pasar o quizá están pasando lo mismo que yo ya pasé. Así es Dios. O sea que Dios tiene propósito para todo.
Y con esto del sufrimiento no es la excepción. También, después de un periodo de sufrimiento, surgen grandes testimonios, grandes hazañas de Dios. Y viene un cristiano y se para delante de una congregación y les cuenta de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, cómo Dios nos libró, cómo Dios nos salvó, cómo Dios obró, cómo Dios hizo grandes cosas para la gloria de su nombre. Y sí, fue difícil, sufrimos, lo pasamos mal, pero si no hubiera sido por ese tiempo de sufrir, yo no podría daros este testimonio. Así obra Dios, así es Dios. Los más grandes avances en la vida del cristiano vienen durante un periodo de sufrimiento, de dolor, de esperar pacientemente a ver la mano de Dios moverse. Durante el tiempo de sufrimiento también el cristiano es confrontado con su realidad. Durante el tiempo de sufrimiento, número uno, nos damos cuenta de nuestra pequeñez. Dios nos confronta y nos hace ver realmente cómo somos. Pequeños, inútiles. Cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor físico, cuando viene el dolor del alma, el dolor del corazón, Dios nos deja ver lo frágiles que somos, pequeñitos que somos. Y ciertamente no nos gusta, no es agradable, pero qué bueno que Dios me deja ver lo que soy. Qué bueno que Dios me deja ver quién soy realmente y cómo le necesito. Amén. Me hace ver y entender, te necesito. No puedo seguir si no me ayudas. El tiempo de sufrimiento nos deja ver nuestra dependencia de Dios. Tú puedes intentar de muchas maneras buscar solución. Puedes buscar de muchas maneras consejo y puedes leer y puedes buscar todo lo que quieras. Pero no solamente Dios te va a dejar ver lo pequeño que eres, sino cómo dependes de Él. Cómo necesitas de Dios. ¿Y cómo voy a saber esto? Si Dios no me permite sufrir. Si Dios no me permite padecer. Durante el tiempo de sufrimiento, no solamente somos confrontados con nuestra pequeñez y con nuestra dependencia de Dios, también es confrontada nuestra vida de oración. Dios es experto en llevarnos a una situación en lo último que nos queda es mirar para arriba y decirle, si no me ayudas, no puedo. Y Dios sabe que te va a doler. Y Dios sabe que no va a ser agradable. Pero bendito sea Dios, que me enseña lo que soy. Durante el tiempo de sufrimiento, también se va a ver en dónde está puesta tu confianza. ¿En qué estás confiando? ¿En qué confías tú? ¿En tu trabajo? ¿En tu cheque mensual? ¿En tus bienes materiales? Esto se lo lleva así. El pastor dijo hace rato, donde estuvo en Perú, ese hermoso lugar, la lluvia se lo llevó. Tú y yo no sabemos. Pero Dios es experto, amados hermanos. Y Él sabe qué es lo que nos hace falta. Y a veces quizá ya andamos demasiado confiados en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Andamos demasiado confiados en nuestros propios recursos y Dios necesita trabajar en mi corazón
Y no es porque a Dios le gusta hacerme sufrir, es porque Él sabe que yo lo necesito. Es necesario para que yo crezca. Es necesario para que yo cambie. Es necesario para que yo le conozca. Es necesario para que yo ore. Y cuando yo oro a Dios en ese sufrimiento, dice la Biblia que Dios no desprecia al quebrantado de corazón. Al contrito. Corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Y así es nuestro Dios. Pero donde hay orgullo y hay dependencia de uno mismo y de nuestros recursos, y pensamos que todo va bien, y pensamos que las cosas van a ir bien. Y Dios de repente nos manda un periodo de prueba en el cual nos deja ver que somos pequeñitos, indefensos, y que todas nuestras capacidades y que todos nuestros recursos y que todas las cosas que podemos y creemos que están a nuestro alcance, Dios dice, eso se lo lleva el viento. Yo soy tu escudo. Yo soy el que te cuida. Yo soy la torre fuerte. Yo soy la roca. Yo soy el buen pastor. Yo soy el agua viva. Ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero eso no es posible si Dios no nos permite pasar por sufrimiento. Durante el tiempo de sufrimiento, queridos hermanos, se revelan las intenciones del corazón. Se ve realmente quiénes somos. Durante el tiempo de sufrimiento se revela el orgullo. ¿Me estáis escuchando, hermanos? Durante el tiempo de sufrir se revela el orgullo. Sale lo que somos realmente. Se revela nuestra soberbia. Se revela nuestra autocompasión. Se revela nuestra necedad porque andamos en nuestros propios caminos. Se revela la dureza del corazón durante el tiempo de sufrimiento. El tiempo de sufrimiento revela quiénes somos en verdad. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Nuestra estatura espiritual, nuestra madurez como cristianos, nuestras reacciones ante el sufrimiento son una expresión y un reflejo de dónde está puesta nuestra fe en el tiempo de sufrimiento. Ahora, os quiero decir tres cosas rápidamente que pueden agravar el sufrimiento. Vamos a Job capítulo 29, por favor. Job capítulo 29. Espero que después de esta predicación podáis ubicar un poco mejor que el sufrimiento tiene un propósito. Y que veas realmente dónde te encuentras, dónde nos encontramos como cristianos, en qué parte estamos como creyentes. Si eres un creyente que nada más se queja y se queja y se queja, espera, tienes que aprender. Tienes que entender. Dios no solamente nos da el privilegio de conocer al Señor, sino al menos concede padecer. Y eso con un propósito. Dios tiene un propósito. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es experto de cambiar males en bienes. Así es nuestro Dios. Primeramente, Job, capítulo 29, algunos agravantes del sufrimiento. Job, capítulo 29, versículo 1, dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Una cosa que puede agravar el sufrimiento, amados hermanos, son las memorias. Memorias. Cuando le damos vuelta a las cosas. ¿Saben a qué me refiero? Dios nos permite pasar un periodo de sufrimiento en su voluntad, pero a veces nosotros, que no somos maduros espiritualmente, no estamos donde Dios quiere que estemos, le damos vuelta a las cosas. Aquí Job dice que él me volviese como en los meses pasados. Déjame decirte una cosa, es imposible. El tiempo no se puede echar para atrás. Y a veces decimos, ay, si hubiera sido esto, ay, si hubiera pasado aquello,
Ay, si no hubiera ocurrido esto o lo otro, es imposible. No podemos volver al pasado. Ya es pasado. Pero un montón de cristianos viven dándole vuelta a las cosas, viven en el pasado, viven lamentándose de algo que ya no puedes cambiar. Déjalo, pasa de hoja y sigue adelante. Ese es el deseo de Dios. Pero nos quedamos ahí. Hace unos años, hermano Ezequiel me dijo, Juanito, lo que pasa es que tú piensas mucho. ¿Recuerda usted eso? Yo le daba muchas vueltas a las cosas y pensaba, ay, pero esto, ¿y por qué? Y ¿sabes qué? Pierdes tiempo. No lo puedes cambiar. No puedes cambiar. Lo único que estás haciendo es perder el tiempo. Porque es pasado. Y le estamos dando vueltas, pero es que si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho aquello, si le hubiera respondido de esta manera, si hubiera actuado de esta manera, si hubiera. No puedes cambiarlo. Y las memorias, mis hermanos, muchos viven de memorias. Memorias que solamente les hacen daño. ¿Sabes qué? Si metiste la pata en algo, pide perdón a Dios. Arrepiéntete. Pide perdón a una persona si hace falta, pero no te quedes ahí. Tienes que seguir adelante. Porque sí es verdad que Dios va a permitir periodos de sufrimiento en nuestra vida, es verdad. Pero muchas veces nosotros agravamos ese sufrimiento cuando le damos muchas vueltas a las cosas. Las memorias. ¿Me entienden de qué estoy hablando? Hay hermanos que tienen problemas entre ustedes por memorias. Por cosas que ya pasaron. Y no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes hacer es igual, pide perdón a Dios, pide perdón al hermano si fuiste ofensivo, y es ahí donde cuesta, ¿verdad? Ahí cuesta. Pero le das vueltas y le das vueltas. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que no creces, te quedas al mismo nivel. Ahí estás, como la mosca contra la ventana. ¿Han visto una mosca contra una ventana? A mí me desespera. Poc, 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 poc. Ahí está un cristiano que no perdona, que no olvida, lleno de rabia, lleno de malas memorias, y no pasa de ahí, y no pasa de ahí, y no pasa de ahí. Y está solamente agravando el sufrimiento. Déjalo. ¿Me están escuchando? Déjalo. Avanza. Crece, por favor, hermano. Pon tu confianza en el Señor. Olvídate de esas malas memorias. Haz lo que haga falta de tu parte para arreglarlo y sigue adelante. Sigue adelante. La segunda cosa rápidamente que puede agravar ese tiempo de sufrimiento, aquí en Job capítulo 3. Job capítulo 3, por favor. Job capítulo 3. Versículo 20. Vamos a versículo 25. Job capítulo 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Una segunda cosa que agrava sufrimiento son los temores. Temores. Muchos creyentes viven esclavizados a sus temores. Ni va a pasar, pero tú ya estás temiendo. Yo me estoy confesando con ustedes en esta tarde. Pero yo también así tenía esa lucha. Gracias a Dios que Dios me dio una esposa maravillosa. Y a veces ella me regañaba. No sé si lo está viendo esto. Y espero, hermana, no estarte dando una mala idea. Perdón, espero que no. No estoy diciendo que regañes a tu marido. Pero
Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, ¿no? Y a veces me decía, ay, mi amor, pero no temas por esto, que todavía ni sabemos qué va a pasar. Pero a veces uno se preocupa, ¿y qué tal si esto? ¿Y qué tal? Y sabes que esos temores agravan el sufrimiento. De por sí ya Dios está permitiendo pasar por un tiempo, un periodo de prueba, un periodo de sufrir, y vienen los temores. Lo que conviene en ese momento es agarrar tu Biblia y leer promesas de Dios. Leer promesas de Dios. Yo estoy contigo. Yo soy tu sombra, tu mano derecha. Si te cansas, yo te voy a dar alas como águila, ¿verdad? Y las promesas de Dios son fieles, porque tenemos un Dios que es fiel, un Dios que siempre cumple sus promesas, y vamos a la palabra de Dios. Y en lugar de estar temiendo, ¿y qué tal si esto, y qué tal si aquello? Y estamos nada más suponiendo, y nuestro temor está creciendo, es como el enfado. Nos enfadamos por algo, igual está la esposa ahí en la cocina preparando la comida, y se pone a pensar en el esposo, en alguna cosa que pasó, en alguna decisión, en algún comportamiento, yo qué sé. Y está la hermana ahí preparando la comida y comienza. ¿Y por qué me dijo esto? Seguramente es por esto. Pero no, yo creo que es por aquello. Y está ahí dándole vueltas. Y se empieza a enfadar. Se empieza a enfadar la hermana. Hay hermanas que se están riendo, bien que saben de lo que estoy hablando. Y una hermana que estaba contenta ahí preparando la comida bien rica para que cuando llegara el marido y comieran bien sabroso. Y yo no sé a ver qué les gustaría que estaba preparando, un picadillo o unas ricas enchiladas o unas albóndigas o una paella, ¿verdad? Y está la hermana ahí preparando y bien contenta y esperando al panzón, ¿verdad? Que llegue para comer. Y estar ahí con la ilusión, pero comienza a darle vueltas, y cuando llega el esposo está enfadada con el esposo. Y ahí le deja la comida, y llega el marido hambriento, ya llegué, mi amor, ¿dónde estás? Me duele la cabeza. Y ahí está la comida, sírvete. Está enfadada. ¿Por qué? Por sus imaginaciones. De la misma manera, cuando los temores nos toman presa, nos imaginamos cosas. ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa aquello? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y el sufrimiento se hace más grande por nuestros temores. No solamente por las memorias, no solamente nuestros temores. Número 3, Job capítulo 2, versículo 9. Job capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Mira el versículo 9. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Mira la intención. Después de todo lo que te ha pasado, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Wow. Una de las cosas, mis hermanos, que va a agravar el sufrimiento son los resentimientos. Resentimientos. Estamos resentidos. Yo sé que usted entiende de lo que estoy hablando, porque hay un montón de hermanos que están resentidos unos con otros y están viviendo su vida con resentimiento. Y eso no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el creyente sí va a padecer, va a pasar sufrimiento, y eso es para refinarlo, es para hacerle bien, para que se dé cuenta de su condición, para que dependa más de Dios, para que busque a Dios, para que ore, para quemar su orgullo y su soberbia y su vanagloria, y Dios está obrando, pero muchas veces esos periodos de sufrimiento también nos vienen estos agravantes, memorias, temores, resentimientos. Y todo esto, ¿cuánto daño hace cuando hay resentimiento entre los hermanos? ¿Sabe qué es lo peor?
que estoy diciéndolo y vamos a seguir iguales. Eso es lo peor. Pero déjame decirle una cosa, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. De por sí el Señor nos va a permitir pasar por esos periodos de prueba, de sufrimiento, de ser ensayados en el horno de la prueba. Pero cristianos, tristemente por inmadurez, por esas memorias, esos temores, ese resentimiento, agravan el sufrimiento. Yo le voy a pedir en esta tarde algo muy sencillo. Dios no va a dejar de trabajar en su vida. Y una vez que Dios nos da conocimiento de su voluntad, somos responsables delante de Dios. Yo lo que le quiero pedir en esta tarde es muy sencillo de decir, y quizás es difícil de hacer. Pero yo le voy a pedir, hermano, hermana, si estás dándole vueltas a la vida, ¿por qué no vienes y rindes esas memorias delante del Señor para que te sane tu mente? ¿Por qué si estás lleno de temores, por qué no vienes delante de Dios y dices, Señor, ayúdame, perdóname? Tú me has dado libertad, me has dado victoria, me has dado todo para tener una vida plena y yo aquí, perdiendo el tiempo, lleno de temores. O quizá estás resentido. Amados hermanos, no vivas un día más con resentimiento. Porque Dios, una vez que sabes y que conoces cuál es su voluntad, si no rindes eso al Señor, va a apretar más. ¿Me están escuchando? Va a apretar más. Para quebrantar. Para romper. Porque Dios es malo, no. Porque Dios nos quiere hacer conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Para nuestro bien. Y mientras tú estés luchando con el Señor y sigas resistiéndote y sigas impidiendo la labor del Espíritu Santo y sigas resistiendo por tu orgullo, por no rendirte delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy, ya no puedo más. Por favor, perdóname, Señor. Sana mi mente, sana mi corazón, sana las intenciones de mi corazón, Señor. Y Dios lo va a hacer. Pero si no eres tierno, vendrá más dura la prueba. Vendrá más dura. Con el propósito de caer de rodillas. Para decir, Señor, no puedo más. Quizá esta noche es la noche en que tú digas, Señor, no puedo más. He batallado con estas memorias, he batallado ya por mucho tiempo con mis temores, he batallado ya con mucho tiempo con este resentimiento. Haz lo que es tu parte, que es venir con un corazón contrito y humillado delante de Dios y deja que Dios haga su parte. No serás defraudado. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Entendemos, Señor, que tú usas el sufrimiento en la vida de tus hijos con un propósito. Y Señor, ¿cuántas vidas de cristianos, de creyentes? ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuánto servicio? ¿Cuántas victorias? ¿Cuánto crecimiento se sacrifica? Porque no entendemos que tú quieres cumplir un propósito cuando nos permites sufrir. Obra en tu pueblo, Señor. Obra en el corazón de tu pueblo.
Si usted no está enfrente aquí de rodillas, vamos a ponernos de pie. Puestos de pie todos los que no están aquí enfrente. A un dado momento, no hay ninguno de nosotros que no vamos a enfrentar cosas que no podemos soportar, no podemos explicar. Y en ese momento decides si enfrentas la situación como el resto del mundo o si miras para arriba o si te agarras de tu Dios. Señor, gracias. Señora, nada más tenemos que mirar hacia el Calvario. Y ver el Calvario y el Maestro y nuestro Salvador desfigurado, golpeado, abusado, escarnecido. Tratado como un criminal. Y recordar las palabras del apóstol: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Gracias que tú eres el ejemplo. No hay un dolor tan grande, no hay una prueba tan difícil, no hay un sufrimiento tan doloroso que se compare a lo que hiciste por nosotros, sin tener que haberlo hecho. Hay gente que no lo merecía y que tristemente muchas veces no aprecia. Gracias por tu siervo. Mantén tu mano sobre él, su familia. Gracias por usarlo para nuestra bendición esta tarde. Que atendamos a tu voz y a tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.